Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de derivadas. Si ustedes recuerdan la clase anterior, pues nosotros vimos cuál era la definición de la derivada, ¿no? La definición de la derivada en términos de límites de los incrementos. Bueno, a partir de la definición se encuentran que se encuentran varias reglas de derivación que ya quedan estipuladas como tipo de fórmula, ¿no? A partir de esta regla o esta definición de la derivada, pues se encuentran algunas derivadas ya muy populares que se las ustedes ya las pudieron ver en la parte del formulario que yo les envié, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, pues tenemos este tipo de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos que al aplicar la definición de la derivada, encontramos que la derivada de una constante, pues siempre es igual a cero, ¿no? La derivada de la función x o f de x igual a x es 1, es decir, la derivada de x con respecto a x, pues siempre va a ser 1. Encontramos que si nosotros tenemos una constante por una función o por x, la derivada de esta función c por x, pues la constante sale de la derivada, ¿no? Esa es una de las características que encontramos cuando tenemos una constante multiplicada por ya sea por la función, una función de x o por la variable x, ¿no? Simplemente sale de la derivada y nos queda la derivada con respecto a la derivada de x con respecto a x, que pues tendría que ser 1, ¿no? Entonces, en particular para esta derivada que tenemos aquí, pues simplemente es igual a la constante. También encontramos que para la derivada, si tenemos u, b y w son funciones de x, no solamente, es decir, no solamente son x, ¿no? Sino simplemente son funciones, por ejemplo, u puede ser x cuadrada, v puede ser 3x cuadrada más 6x, w puede ser coseno o seno, o sea, ya funciones que involucran x. Entonces, si tenemos una suma, o en este caso suma y resta, pues simplemente es la derivada de cada una de ellas, ¿no? La derivada de u más la derivada de b menos la derivada de w. Es la notación que cuando aparece en este formulario u', quiere decir la derivada de u con respecto a x, ¿no? Era una forma alternativa de notar la derivada, ¿no? Ya la habíamos checado. También encontramos que la derivada de una potencia de x va a ser con respecto a x, va a ser simplemente la potencia multiplicado por x a la potencia menos 1, ¿no? Tenemos un caso ya más general cuando tenemos el caso general que les decía, el del 3, el caso general es este inciso 6, ¿no? Nosotros aquí tenemos que la derivada de una constante multiplicado por una función. Recuerden, esta función puede ser cualquier tipo de función que dependa de x, ¿no? Entonces simplemente la constante sale de la derivada y me queda la derivada de u con respecto a x, ¿no? Es decir, c por la derivada de u con respecto a x o c por u', ¿no? En términos de esta notación. También otra propiedad importante que vamos a ocupar en muchas ocasiones, pues va a ser la derivada de un producto de funciones, ¿no? Si nosotros tenemos un producto de funciones, al sacarle la derivada, entonces esto me dice que simplemente es la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera, ¿no? Si ustedes observan, simplemente lo que dice es a una la derivo y la otra no. Más ahora a la que derivé la dejo libre y a la que no derivé ahora la derivo, ¿no? Entonces se va derivando, que puede ser como que primero una y luego la otra, ¿no? Es lo que nosotros tenemos aquí. Esta función es el producto de funciones, ¿no? Cuando tenemos un cociente, pues tenemos la derivada de u bueno, cuando tenemos un cociente, es decir, tenemos una función entre otra función y le queremos sacar la derivada, pues simplemente es esta fórmula que tenemos aquí, ¿no? La función b por la derivada de u
menos u por la derivada de b, y todo esto entre la función b elevado al cuadrado, ¿no? Y como les decía, en ocasiones se puede, esta es un caso particular de esta de aquí, ¿no? Nosotros podemos deducir esta expresión que tenemos aquí si utilizando esta de acá, ¿no? Si ponemos como u por b a la menos 1, ¿no? U por b a la menos 1 quiere decir exactamente esto de aquí, ¿no? Entonces, ocupando eso, pues simplemente podemos llegar con esta fórmula a esta fórmula, ¿no? Este caso puede ser un caso particular de esta de aquí. Y un caso general también, si ustedes se fijan, de las 5, ¿no? Aquí, en esta teníamos simplemente potencias de x a la n, ¿no? Aquí ya tenemos una función de x elevada a alguna potencia. Si nosotros queremos encontrar la derivada de esta función elevada a la n, pues simplemente tiene la misma estructura, miren, es n en la potencia multiplicado por la función elevado a la potencia n menos 1, y aquí va a estar multiplicado por la derivada de la derivada de la función esta de aquí, ¿no? Entonces, si nosotros aquí le ponemos, si u fuera x, simplemente pues llegamos exactamente a esta misma, ¿no? N por x a la n menos 1, y la derivada de x con respecto a x sería 1, que es el que aparecería aquí, no multiplicado, solamente que no se pone. Yo le digo, este es un caso más general, ¿no? De la número 5. Entonces también tenemos para funciones trigonométricas, ¿no? También encontramos para funciones trigonométricas la derivada de, y aquí ya lo maneja de forma más general, ¿no? Podemos llegar a la misma forma si tuviéramos seno de x, ¿no? Por ejemplo, la fórmula 10 me dice que la derivada de una función con respecto a x, la derivada del seno de una función es igual al coseno de la misma función, o del mismo argumento, por la derivada del argumento, ¿no? Del argumento del seno. Entonces les digo, si ustedes en algunos formularios aparece seno de x igual a coseno de x, ¿no? Simplemente es poner u igual a x y poner que lo que pasa, ¿no? Si u fuera igual a x, pues sacaría seno de x es igual a coseno de x por la derivada de x con respecto a x, que es 1, ¿no? Entonces les digo, normalmente en otras partes del formulario pues van a poder encontrar que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. En estas fórmulas que aparecen aquí pues ya les colocan de forma más general, ¿no? Para una función, cuando no simplemente es x como tal, ¿no? Sino una función de x, como ya les decía, puede ser x cuadrada, coseno de x. Esta misma función puede tener cualquier tipo de dependencia de x, ¿no? Entonces es más general cualquiera de estas. Tenemos el coseno de u. Si queremos sacar la derivada, tenemos la función el coseno de un argumento, ¿no? Donde el argumento es una función de x. Si queremos sacarle la derivada a eso, pues simplemente la derivada del coseno de u es pues menos el seno de la misma función o del mismo argumento, u, por la derivada del argumento con respecto a x, ¿no? Y así sucesivamente podemos sacar, tenemos las expresiones si queremos sacar la tangente, la cotangente, la secante, el arco seno, el arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante, ¿no? Tenemos las expresiones de los resultados de esas derivadas, ¿no? Y les digo, todas estas propiedades se encuentran a partir de la definición de la derivada. Alguien hizo ya el trabajo de calcular el seno, digamos el seno de x, y encontró que era el coseno de x. Todo eso a partir de la definición de la derivada, ¿no? Bueno, también se puede llegar con estos resultados a partir de la regla de la cadena, que es lo que vamos a ver en otras clases, ¿no? Entonces también tenemos algunas de las exponenciales. Las más comunes que ocupamos es la exponencial, la de Euler. Por ejemplo, la derivada de la exponencial de una función, la derivada de eso es la misma exponencial multiplicado por la derivada de el argumento de la exponencial, ¿no?
es decir, la derivada de u con respecto a x, ¿no? Entonces también tenemos la parte para funciones logarítmicas. Para las funciones logarítmicas, la derivada de u, tenemos logaritmo de u. Si a eso le queremos sacar la derivada, pues simplemente es 1 entre el argumento del logaritmo, 1 entre el argumento del logaritmo multiplicado por la derivada con respecto a x de el argumento del logaritmo, ¿no? Para entender cómo se aplican todas estas reglas o fórmulas, pues vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Ya estuvimos haciendo algunos ejemplos la clase pasada, entonces pues ahora nada más vamos a complementar esos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos aquí las reglas de derivación, ejemplos de las reglas de derivación, y vamos a calcular algunas derivadas utilizando nuestras fórmulas que ya tenemos, ¿no? O esas reglas de derivación como tal. Ok, entonces aquí tenemos el primer ejemplo, tenemos la derivada de todo esto que está aquí. Tenemos la función, esta es vamos a sacar la derivada de lo que está aquí adentro, de x más 1 por x menos 1. Entonces aquí podríamos hacer dos cosas. La primera pues sería hacer qué es x más 1 por x menos 1, ¿no? Si nosotros recordamos, x más 1 por x menos 1, al hacer operaciones, es decir, al aplicar la forma distributiva, vamos a encontrar que llegamos a x cuadrada menos 1, ¿no? Ustedes pueden comprobar que al hacer toda esta operación llegamos a x cuadrada menos 1. Entonces de aquí pues simplemente esta derivada pues simplemente sería la derivada con respecto a x de la función x cuadrada menos 1. Esto es, ustedes tienen aquí, si ustedes observan, este está compuesto como dos funciones, ¿no? La primera función que sería esta de acá, y la otra función que sería esta de acá. Nosotros tendríamos esta propiedad, ¿no? La derivada de una suma de funciones, ¿no? Como ya lo hicimos en los ejemplos anteriores, tenemos este caso, ¿no? En donde, pues ya les dije, la primera función es x cuadrada y la segunda función es una función constante. Entonces vamos a hacerlo solo en este problema, pues ya para que quede claro, ¿no? Las siguientes problemas, pues esta parte ya no la hago porque porque ya se supone que ya lo vimos, ya queda claro, ¿no? Entonces en este caso vamos a hacerlo. La derivada de esto pues simplemente es la derivada con respecto a x de x cuadrada menos la derivada con respecto a x. Bueno, si ustedes gustan, apliquémoslo como tal, ¿no? Para que se vea. Más la derivada con respecto a x de la función menos 1, ¿no? Esto pues si ustedes lo quieren calcular, esta primera derivada es la derivada de una potencia, de x a la n, ¿no? Es decir, recuerden la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. En este caso n vale 2, entonces la derivada de eso sería 2 por x a la 2 menos 1, ¿no? Ocupando esta fórmula de aquí, 2 por x a la 2 menos 1, ¿no? En este caso la potencia vale 2. Y más, bueno, nada más para que se vea, este menos puede salir de al fin de cuentas esta es una constante, ¿no? Pero vamos a sacar este menos puede salir de la derivada, y entonces quedaría menos la derivada con respecto a x de la función 1. Y recordamos que la derivada de una constante, lo podemos ver aquí, la derivada de una constante siempre es igual a 0, ¿no? Entonces recuerden esta parte, derivada de una constante siempre es igual a 0. La derivada de x con respecto a x es 1. Vamos a estarlo ocupando muchas veces. Entonces la derivada, este término de aquí es 0, y entonces solamente me queda, esto es igual a 2 por x. 2 menos 1 es 1, ¿no? Entonces pues simplemente no lo ponemos, las potencias de 1 no se ponen, entonces
la derivada de todo esto es igual ¿a cuánto? Pues aquí vamos a ponerla, ¿no? Como conclusión, la derivada de x la derivada con respecto a x de todo esto, ¿no? X más 1 por x menos 1 es igual a, como resultado tenemos que es 2x, ¿no? Ok, entonces esa sería una de las formas que se podría hacer. Hay una forma alternativa, ok, miren, ¿no? ¿Cuál sería la forma alternativa? Si ustedes observan esta función de aquí, lo que queremos derivar, nosotros tenemos como un producto de funciones, ¿no? En donde la primera función es esta que yo les muestro con el color verde, y la segunda función es esta que está con el rosa, ¿no? Es decir, la primera función es x más 1 y la segunda función es x menos 1. Si yo lo observo así, entonces tengo un producto de funciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tengo un producto de funciones? Volvemos aquí a nuestro formulario. El producto de funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? Entonces vamos a ocupar esta fórmula para encontrar nuestra derivada. Recuerden, esta es una forma alternativa, ¿no? Entonces, y esta forma alternativa del producto, la vamos a ocupar muchas veces porque por ejemplo, en la parte de los ejercicios que tienen ustedes, pues muchas de esas se van a ver como un producto de funciones, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan notar que normalmente luego se pueden ver como un producto de funciones. Entonces, ok, vamos a ocupar esta forma alternativa, ¿no? Entonces, recuerden, encontramos la derivada por un método, entonces vamos a ocuparla ahora por el otro método alternativo. Entonces, esta derivada de aquí, la que está acá, pues va a ser igual a la primera, que es la función x más 1, por la derivada de la segunda, ¿no? Con respecto a x, que es x menos 1. Ajá. Ahora, más la segunda, que es la que acabamos de derivar, multiplicado por la derivada de la primera, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice mi fórmula? Ok, entonces aquí ya tenemos x más 1. Vamos aquí, ¿no? X más 1. Ahora, cuando me encuentro aquí, en esta parte yo observo que esta derivada que tenemos aquí es la suma de dos derivadas, ¿no? Voy a encontrar que al hacer la fórmula de la derivada de suma de las derivadas, esta que hemos hecho aquí, me quedaría la derivada de, bueno, lo hacemos una única vez, ¿no? La derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de menos 1. Y ahora ya voy aquí, ahora es más x menos 1 por la derivada, otra vez lo que vamos a derivar es como una suma de funciones, entonces me quedaría la derivada de x con respecto a x más la derivada con respecto a x de menos 1, ¿no? No, de 1, perdón, aquí es 1. Ajá, vamos aquí, pues aquí es la derivada con respecto a x de 1, ¿no? Es decir, esta derivada es la suma de las derivadas de estos términos, que es lo que estamos sacando aquí, ¿no? Entonces, aquí la derivada, esto es igual a x más 1 multiplicar la derivada de x con respecto a x es 1, la derivada de una constante es 0 más x menos 1, ¿no? Voy aquí. La derivada de x con respecto a x es 1, más la derivada de una constante es 0. Es decir, lo que tengo es simplemente x más 1 al hacer operaciones. 1 más 0 es 1, entonces 1 multiplicado por algo pues es lo mismo, ¿no? Entonces tengo x más 1 más x menos 1
multiplicado por 1, luego lo ponemos, es decir, x es igual a x más, todo esto es igual a x más 1 más x menos 1. El 1 menos 1 es 0, entonces x más x me queda 2x, ¿no? Y regresamos al mismo valor que habíamos encontrado por el otro método, ¿no? Entonces, como les digo, ahorita fue más fácil calcularlo pues de forma directa, ¿no? Haciendo las operaciones, pero en muchas ocasiones no se va a poder hacer operaciones, entonces tendríamos que utilizar forzosamente esta parte de aquí, ¿no? Entenderlo como un producto de funciones. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo más, ¿no? Ok, tenemos lo que nos piden es la derivada de la exponencial elevado a la 3x cuadrada. Si nosotros observamos esto lo podemos ver como la derivada con respecto a x de e a la una función, ¿no? A una función u, donde u pues va a ser 3x cuadrada, ¿no? La derivada, es decir, podemos sacar la derivada de la exponencial elevada a una función donde la función es ¿no? Si nosotros vamos a nuestro formulario, tenemos una fórmula para ese tipo de casos en los que tenemos la derivada de la exponencial elevado a una función. Entonces, de acuerdo a eso que me dice, pues simplemente es la misma exponencial, y multiplicado por la derivada del argumento, ¿no? Es decir, la derivada de lo que carga la exponencial. Entonces, aplicando eso a nuestro ejemplo, ¿qué sería? Entonces, ¿cómo quedaría, no? Esto es igual a la misma exponencial, que es e a la 3x cuadrada, y multiplicado por la derivada con respecto a x de el argumento, ¿no? O esta función que carga la exponencial, que es 3x cuadrada, ¿no? Entonces simplemente volvemos a poner la exponencial 3x cuadrada y la derivada. Ok, lo que podemos hacer aquí es, esta es una constante, sale de la derivada, que sería 3 multiplicado por la derivada con respecto a x de x cuadrada, ¿no? Y esto es igual a e a la 3x cuadrada multiplicado por 3. Vamos a esta derivada, es la derivada de con respecto a x de x a la n, ¿no? Entonces en este caso volvemos a tener n igual a 2. Entonces, ¿qué sería? Es n por x a la n menos 1, ¿no? Entonces, ocupando esta fórmula para esta derivada, quedaría la derivada de x a la n es n, que en este caso es 2, multiplicado por x a la n menos 1, ¿no? Pero n vale 2, a la 2 menos 1. Es decir, es e a la 3x cuadrada multiplicado por 3 a la 2 menos 1 es x, ¿no? Entonces aquí lo que puedo hacer es multiplicar este 3 por 2, ¿no? Multiplicar este 3 con este 2 y me queda 6x, ¿no? E a la 3x cuadrada multiplicado por 6x, ¿no? O una forma más bonita de ponerlo, pues sería poner primero 6x y después la exponencial, ¿no? Y esta sería la derivada que me están pidiendo, ¿no? Entonces muchos, pues como adelantándome, cuando tienen este tipo de casos, al hacer operaciones de 3x cuadrada, pues simplemente van a encontrar que la derivada es este argumento que está aquí, cae, ¿no? Cuando cae, entonces va a ser 3 por 2, es el 6, y este se vuelve en el exponente un número menos, ¿no? 2 menos 1 es 6, por eso es que tenemos aquí, bueno, aquí cuando teníamos 6x, ¿no? Ya en casos siguientes pues vamos a podernos
ir saltando algunos pasos, ¿no? Para no escribir todo. Bueno, ustedes ahorita que están comenzando, pues igual a lo mejor y si les conviene ir poniendo todos los pasos aquí, ¿no? Para que vayan aprendiendo mejor. Ok, un ejemplo más. El coseno de 5x cuadrada más 2x, ¿no? Entonces aquí, si ustedes observan, nosotros podemos ver la función o la deriva del coseno, pero del coseno de una función, ¿no? En donde la función va a ser todo esto que está aquí en el argumento. La función va a ser todo esto que está aquí en el argumento, ¿no? Ajá. Vamos a dejarlo así. La función va a ser todo esto que está aquí en el argumento, es decir, vamos a tener una forma de este estilo, ¿no? La derivada de con respecto a x, la derivada con respecto a x de el coseno de una función, ¿no? Donde la función para nuestro caso va a ser todo lo que está aquí dentro del paréntesis, su argumento. Y de acuerdo a esa también tenemos una propiedad o una regla para ese tipo de expresiones. La derivada del coseno de una función es el menos seno de la misma función por la derivada de la función, ¿no? Es decir, la ponemos aquí para que la tengan. Es el menos seno de la misma función o del mismo argumento por la derivada del argumento con respecto a x, ¿no? Ajá. Entonces, ocupando esa fórmula para nuestro ejemplo, pues simplemente esto sería el coseno. Lo que me dice es el menos seno del mismo argumento, es decir, la misma función, que sería 5x cuadrada más 2x, ¿no? Entonces, y me falta multiplicar por la derivada del argumento con respecto a x. La derivada del argumento, recuerden, el argumento es todo lo que está aquí en el paréntesis, ¿no? Entonces la derivada de 5x cuadrada más 2x, ¿no? Ajá. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente hay que ir a hacer las operaciones que la expresión me indique, ¿no? Entonces empezamos desde la izquierda. Entonces apuntamos lo mismo hasta que nos lleguemos a una derivada, ¿no? Menos seno de 5x cuadrada más 2x. Ajá. Ahora, por la derivada, ok, nosotros aquí tenemos la derivada de esta función que tenemos aquí. Nosotros observamos que pues esta es una suma, vuelve a ser una suma de funciones, ¿no? Esta y esta, por lo tanto va a ser la derivada, va a ser la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, recuerden esto, pues ocupando esta fórmula de aquí, ¿no? O esta expresión de aquí. La derivada si tenemos una suma y queremos sacarle la derivada, entonces esa va a ser la derivada de la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, regresando a eso, ya hicimos algunos ejemplos de eso. Entonces, estamos aquí. La derivada de esto pues va a ser, pues simplemente, y aquí es donde igual me saltaré los primeros pasitos, ¿no? La derivada de esta expresión 5x cuadrada, pues utilizando las fórmulas de x a la n, pues el 2 va a bajar, entonces es 5 por 2 es 10 y le quitamos un valor el exponente disminuye en 1, ¿no? Debido a que es, bueno, si lo hiciéramos aquí, miren, la derivada rápidamente, la derivada de x con respecto a, bueno, la derivada de 5x cuadrada con respecto a x, esto es el 5 sale de la derivada y me queda la derivada con respecto a x de x cuadrada. Entonces igual a 5 por la derivada con respecto a x de, bueno, ya no la apunto, ¿no? Ya mejor calculamos la derivada. Esto es
2x por x a la 2 menos 1, ¿no? Por la fórmula de esta fórmula, x a la n siempre es n, x a la n menos 1, ¿no? Recuerden, también es una de las fórmulas que casi siempre se van a estar ocupando. Entonces, aplicando esta fórmula para x cuadrada, pues baja el exponente multiplicado por x al exponente menos 1, ¿no? 2 menos 1, entonces sería, esto es igual a 5 por 2, x 5 por 2 es igual a 10x, ¿no? Que es lo que habíamos encontrado aquí. Entonces, les digo, la forma más fácil, simplemente cuando tienen este tipo de operaciones, el exponente baja y lo que está aquí lo multiplica con lo que está aquí, ¿no? 2 por 5 son 10 y aquí se le quita 1. Ajá, entonces quedaría 10x, ¿no? Ok, entonces voy aquí, ¿no? Si ustedes recuerdan, donde nos quedamos, voy aquí, la derivada de este término. Ahora me falta la derivada de este otro término, la derivada de 2x, la derivada de 2x con respecto a x. Esto es igual a, sale el 2 de la derivada y derivada de x con respecto a x me queda 2 por, la derivada de x con respecto a x es 1, por lo tanto me queda 2x, ¿no? Entonces aquí simplemente me queda el término 2, ¿no? Aquí más 2. Y pues ya acabé. Esta sería, bueno, una forma de cómo ponerlo es, en ocasiones, para que no se sobreentienda de que el argumento del seno es esta multiplicación, pues para evitar esa ambigüedad o para evitar confusiones, pues simplemente ponemos esta parte de aquí al principio, ¿no? Para que no se pueda confundir de esta forma, ¿no? Que el argumento sea todo esto de aquí. Ajá, entonces para evitar esas confusiones, pues se acostumbra separar lo más posible, o como poner primero esta parte de aquí, que sería el 10 menos 10x más 2 multiplicado por el seno de 5x cuadrada más 2x, ¿no? Ahí sí ya no hay ninguna confusión, porque por ejemplo aquí yo podría pensar que el argumento del seno pues sería toda esta multiplicación, ¿no? Que si fuera así tendría que estar entre corchetes o paréntesis todo, ¿no? Es decir, así, si fuera, ¿no? Pero no lo está, entonces se entiende que el argumento del seno es este de aquí, ¿no? Pero le digo, para evitar eso, pues mejor siempre se pone esta parte de aquí al principio, ¿no? Así ya no hay ninguna complicación para no entenderlo como es, ¿no? Entonces, y esta sería la derivada de esta función que nosotros tenemos aquí, la derivada del coseno de 5x cuadrada más 2x, ¿no? Perdón, aquí es simplemente 2, ¿no? Ah, no, sí, ese sí es 2x, pero me estaba confundiendo con este 2 de aquí. Sí, ese sí es 2x. 5x cuadrada más 2x, porque ahí no se le hace nada, ¿no? Ok, entonces un ejemplo más para ver cómo se van ocupando estas propiedades en nuestros ejemplos. Ok, aquí la derivada del seno cuadrado. Cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, miren, también para que no se preste a confusión. Cuando hablamos de la derivada, cuando el cuadrado está en esta parte del seno, por ejemplo 3x cuadrado, esto lo que significa es seno de 3x más 2, todo eso elevado al cuadrado, es decir, el seno de 3x más 2 va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Si tuviéramos seno de esta forma 3x más 2, pues simplemente es seno de 3x más 2 elevado al cubo, ¿no? Es decir, cuando tenemos aquí quiere decir que toda la función es la que está elevada al cuadrado, ¿no? Es diferente, por ejemplo, cuando tenemos seno
de 3x más 2 al cuadrado, pues aquí el argumento es 3x más 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, para que no se eh, confundan cuando nosotros ocupamos esta notación, cuando quiere decir, cuando la potencia está escrita en el seno, en el coseno, en la tangente, pues quiere decir que toda la función, es decir, seno de 3x más 2 está elevado al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces cuando está cuando simplemente la potencia está en el argumento, pues quiere decir que el argumento es el que está, o el argumento es la función que está elevada al cuadrado, ¿no? Para que no tengan confusiones. Entonces en este caso que nosotros tenemos esta notación, pues quiere decir esta de aquí, ¿no? ¿Cómo? Ahí lo pongo acá para que se vea. La derivada con respecto a x de seno de 3x más 2, y todo esto es al cuadrado, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta notación que tenemos aquí. Ok, pues entonces aquí lo que nosotros observamos es que yo puedo ver toda esta derivada, o más bien toda esta que tenemos aquí, como una función que está elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, como la derivada con respecto a x de una función elevada al cuadrado, donde la función u, ¿cuánto vale? Pues el seno de 3x más 2, ¿no? Para este ejemplo que tengo aquí. Ajá. Entonces, si lo ven por notación, esta parte de aquí quiere decir esto de aquí, ¿no? La seno de 3x más 2, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, observando esto, pues yo puedo ver que esta derivada pues es la derivada de una función elevado a una potencia n, una función de x. Pues aquí está el valor de x. Entonces esto es la derivada de una función elevado a la potencia 2, que es esto que tenemos aquí, donde la función pues es seno de 3x más 2. Entonces, si ustedes recuerdan, ya hay una función o hay una regla para este tipo de funciones. ¿Qué me dice? La derivada de u a una potencia, pues simplemente esto es igual a la potencia, que es 2, multiplicado por la función, que en este caso la función es seno de 3x más 2, y elevado a la potencia n menos 1, 2 menos 1, y tengo que multiplicar, bueno, lo pongo aquí, ¿no? Derivada de u con respecto a x de u a la n, pues es n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Entonces yo voy aquí, n por la misma función elevado a la potencia n menos 1, voy aquí, y me falta multiplicarlo por la derivada con respecto a x de la función. ¿Cuál era la función? Pues la función era seno de 3x más 2, ¿no? Ajá. Entonces, pues simplemente vuelvo a... Pues esto es igual a ¿cuánto? Comienzo desde la parte izquierda, ¿no? Es 2, vuelvo a pintar. 2 por el seno de 3x más 2 elevado a la 2 menos 1, que es 1, pues simplemente ya no lo ponemos, ¿no? Ahora por la derivada, esta derivada que tenemos aquí, o esta derivada que tenemos aquí. Ahora veo que es la derivada del seno de, y aquí me falta un paréntesis, ¿no? Para que no se confunda. Es la derivada del seno de otra función, ¿no? Cuando veo esta derivada de aquí, veo que es la derivada del seno de otra función o de una función de x, ¿no? En donde la función ahora es esto de aquí.
Es decir, ahora tengo la derivada con respecto a x del seno de, vamos a ponerle w si ustedes quieren, ¿no? Donde w, ahora ¿cuánto vale? W es igual a 3x más 2, ¿no? Entonces la derivada del seno de una función es ¿cuánto? Checamos la derivada del seno que ustedes ven. La derivada del seno de una función es el coseno de la misma función por la derivada de la función con respecto a x, ¿no? Es decir, lo quito porque me va a estorbar, ¿no? La derivada, lo pongo aquí, ya lo borro. La derivada del seno de w con respecto a x es igual al coseno de la misma función por la derivada con respecto a x de w, ¿no? Ok, entonces en este caso lo borro aquí para que lo hagamos. Estoy aquí, ¿no? La derivada del seno de una función es el coseno de la misma función. ¿Cuál es la función? 3x más 2 multiplicado por la derivada con respecto a x de la misma de la función, ¿no? Es decir, estamos ocupando esta fórmula que tenemos aquí con w igual a 3x más 2, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Derivada del seno de una función es igual al coseno de la misma función por la derivada de la función con respecto a x, ¿no? La función w es pues 3x más 2. Ok, pues ya apliqué la fórmula. Entonces pues ahora simplemente pues hay que reescribir otra vez hasta que lleguemos a aplicar otra nueva derivada, ¿no? Entonces otra vez esto es igual a 2 por el seno de 3x más 2, vuelvo a apuntar, por el coseno de 3x más 2 por la derivada. Ahora encuentro la derivada de este término, ¿no? Pero este término es la suma de las derivadas, entonces esto es pues simplemente por la derivada de 3x con respecto a x. El 3 sale de la derivada y me queda 3 por la derivada de x con respecto a x, pues simplemente aquí me queda 3 más la derivada de una constante que es 0, ¿no? Más la derivada de una constante que es 0. Entonces pues lo único que hacemos es reescribirlo, ¿no? 2 seno de 3x más 2 multiplicado por el coseno de 3x más 2 y 3 más 0 es 3. Entonces lo que hacemos simplemente ya acomodamos, ¿no? Entonces este término de aquí que tenemos acá, pues simplemente podemos, como este 3 no pertenece al argumento del coseno, pues este 3 sí podemos multiplicarlo con este 2 de aquí, ¿no? Por lo tanto esto quedaría 6 seno de 3x más 2 por el coseno de 3x más 2. Y esta sería la derivada de la función, ¿no? Entonces, como ven, en el transcurso de las derivadas pues vamos encontrando muchas formas de derivadas que corresponden a las fórmulas que tenemos, ¿no? Lo primero es lo importante aquí es ir analizando cuando nos encontramos la derivada de algo, pues a qué se parece, ¿no? Entonces, ocupando o viendo a qué se parece, pues entonces ocupamos las fórmulas correspondientes. Un ejemplo más. Entonces, aquí tenemos la derivada de todo esto que está en el corchete. Si ustedes observan. La derivada, es decir, yo quiero calcular la derivada con respecto a x de 5x cuadrada más 2x más 1. Ese polinomio o esa función cuadrática más
o multiplicado, perdón, por el seno de 3x cuadrada más x. Ajá. Entonces, si ustedes observan, aquí pasa lo mismo que ya habíamos estado viendo o haciendo en los problemas anteriores. Esta que está aquí en el corchete se puede ver como dos funciones. La primera función es esta función, toda la que está aquí, ¿no? 5x cuadrada más 2x más 1, y multiplicada por la otra función, ¿no? ¿Cuál otra función? Pues el seno de 3x cuadrada más x. Ajá, yo tengo, es decir, tengo la forma de la derivada con respecto a x de u por b, ¿no? Donde u es la función 5x cuadrada más 2x más 1 y b es seno de 3x cuadrada más x. Pues entonces yo tengo una fórmula para esta, ¿no? Es decir, es u por la derivada de b con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x, ¿no? Entonces vamos a ocupar pues esa fórmula, ¿no? Si esto es un producto de funciones, entonces vamos a ocupar la fórmula para el producto de funciones que me dice, que es la primera función, que es 5x cuadrada más 2x más 1 multiplicado por la derivada con respecto a x de la segunda, seno de 3x cuadrada más x, ¿no? Ahora más la segunda, que es seno, que es el seno de 3x cuadrada más x multiplicado por la derivada de la primera, ¿no? Que es 5x cuadrada más 2x más 1. Esto ya apliqué mi fórmula, ¿no? Al aplicar la derivada de un producto de funciones, pues simplemente me queda esta. Por lo tanto, hasta aquí yo ya me olvidé de esta fórmula de aquí, ¿no? Tal vez en algún momento me vuelva a aparecer, pero específicamente con estas funciones ya se acabó mi fórmula. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente reescribir y hacer las operaciones que me salieron al aplicar esa fórmula, ¿no? Es decir, pues ahora ¿qué es? Simplemente reescribo 5x cuadrada más 2x más 1. Derivada de algo. Ahora sí, analizo esta derivada a qué se parece. La derivada del seno de 3x cuadrada más x. Pues esta derivada se parece a la derivada del seno de una función, ¿no? Ahora mi función será esta de aquí. Ajá. Y recuerden que la derivada del seno de una función con respecto a x, pues esa es la derivada del seno. Si ustedes ven, la derivada del seno de u es el coseno de la misma función por la derivada de la función, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. La derivada del seno es el coseno. Al aplicar esta fórmula para u igual a 3x cuadrada más x, pues tenemos que esto es, según la fórmula me dice que es coseno de u por la derivada con respecto a u, la derivada de u, es decir, el argumento del seno respecto a x, ¿no? Entonces ponemos el coseno, según mi fórmula me dice el coseno de la misma función, es decir, o el mismo argumento 3x cuadrada más x, ¿no? Ya voy aquí y por la derivada con respecto a x de la función o el argumento, que es 3x cuadrada más x, ¿no? Y ya acabé con esta derivada que tengo aquí. Entonces vuelvo a reescribir aquí más el seno de 3x cuadrada más x multiplicado por la derivada, por esta derivada. Y si nosotros observamos esta derivada, pues es una suma de tres términos, ¿no? Entonces sería la suma de tres derivadas. La primera, ya de forma más fácil, sería este baja para acá, sería 5 por 2, son, bueno, 2 por 5, que sería, recuerden, es la potencia x a la n es igual a n, x a la n menos 1, ¿no? Entonces
Simplemente al aplicar la derivada, este 2 baja, entonces multiplicaría 5 por 2, me quedaría 10. X a la 2 menos 1, que es 1, más, ahora, la derivada de esta, la derivada de 2x con respecto a x, saldría, rápidamente, ¿no? 2x. Sale el 2 de la derivada y me queda la derivada con respecto a x, la derivada de x con respecto a x, que es 1. Entonces simplemente me queda 2, ¿no? Entonces aquí es donde ponemos 2. Y hacemos, ahora sí, apuntamos o escribimos nuevamente todo, ¿no? Hasta encontrar, transcribimos hasta encontrar derivadas que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, aquí sería 5x cuadrada más 2x más 1 multiplicado por el coseno 3x cuadrada más x. Ahora, esta derivada, pues es lo mismo, no son dos, es la derivada de una suma de funciones. Ajá. Entonces, ¿cuál es? Pues es la suma de las derivadas. Entonces, la primera derivada, al aplicarlo sobre la primera derivada, la derivada de 3x cuadrada, pues el 2 baja y quedaría 6x, ¿no? Porque 6x a la 2 menos 1, 2 menos 1 es 1, entonces por eso 6x, ¿no? Aplicando esta fórmula de aquí. Más la derivada de x con respecto a x, que me quedaría 1, ajá. Entonces ya llegué hasta aquí. Ahora continúo transcribiendo. Más seno de 3x cuadrada más x, ¿no? Por 10x más 2, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues ya no tengo ninguna derivada para hacer. Entonces eso quiere decir que yo ya acabé, ¿no? Entonces, ahora simplemente hay que acomodarlo, ¿no? Pues les digo para que no se pueda malinterpretar, pues simplemente estos términos, este que está aquí lo ponemos antes de aquí, ¿no? De esta forma. 5x cuadrada más 2x más 1 multiplicado por 6x más 1. Simplemente este término lo pongo antes del coseno, ¿no? Para que no exista ambigüedad de que se puedan confundir con el argumento. Coseno de 3x cuadrada más x, ajá. Más, lo mismo pasa con este término de aquí. Lo pongo al principio de el término, ¿no? X más 2 multiplicado por el seno de 3x cuadrada más x. No le digo esto de acomodarlos para que no se vaya a entender que el argumento del seno pudiera ser todo este producto, ¿no? Entonces, como no es así, por eso se pone primero ¿no? Para que así ustedes vean, pues aquí ya no hay ningún problema de malinterpretar la expresión, ¿no? Entonces, si esta sería, pues ahora sí que esta acá sería, este sería el valor de la derivada que nos están pidiendo, ¿no? Esta de aquí. Vamos por un ejemplo más para que quede claro, ¿no? De acuerdo a los problemas que ustedes tienen en su lista de ejercicios. Ok, tenemos la derivada de la exponencial de 3x multiplicado por el seno de 5x cuadrada más 2x. Nuevamente, aquí podemos ver que esta función es el producto de dos funciones, ¿no? La primera, producto de funciones. La primera función es la exponencial de 3x y la segunda función es el seno de todo eso, ¿no? Entonces, ocupando la fórmula del producto de funciones, es decir, yo tengo esta forma, ¿no? La derivada con respecto a x de u por b, ¿no? Entonces, recuerden, pues es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? Es lo que me dice la fórmula de aquí, miren. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? Entonces, ocupando esa fórmula, para este caso aquí u o la primera función sería
e a la 3x y la segunda función sería el seno de 5x cuadrada más 2x, ¿no? Entonces, ocupando esta fórmula que tenemos aquí, ¿qué queda? Queda la primera, que es e a la 3x multiplicado por la derivada con respecto a x de la segunda. ¿Cuál? Pues el seno de 5x cuadrada más 2x. Ajá. Más, ya voy aquí, la segunda, que es el seno, bueno, lo ponemos entre paréntesis para el seno de 5x cuadrada más 2x multiplicado por la derivada con respecto a x de la primera función, que es e a la 3x, ¿no? Ajá. Ok, entonces ahora sí, pues vuelvo a transcribir, ¿no? Empiezo desde la parte de la izquierda. Entonces aquí pues no tengo nada, es e a la 3x. Me encuentro ahora sí la derivada de esta función. La derivada de esta función, si ustedes observan, pues la derivada de esta función es la derivada del seno de una función, ¿no? Una función de x, el seno de una función de x, donde la función de x es ahora esta de aquí, ¿no? Esta tenemos aquí. Entonces, en particular, para esta derivada que estamos calculando, pues tenemos esta fórmula de aquí, ¿no? La derivada con respecto a x del seno de una función, ¿no? Donde aquí, para este caso, la función vale 5x cuadrada más 2x, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La derivada del seno, pues ya la hemos calculado ahorita, ese es el coseno, ¿no? Acá está, miren. La derivada del seno es el coseno de la misma función multiplicado por la derivada de la función con respecto a x, ¿no? Es decir, la derivada del seno es el coseno de la misma función por la derivada de la función con respecto a x. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí con u igual a 5x cuadrada más x a esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente la derivada del seno de una función es el coseno de la misma función, 5x cuadrada más 2x. Y ya voy aquí, por la derivada de la función con respecto a x, o la derivada del argumento, por la derivada con respecto a x del argumento. ¿Cuál es el argumento? Pues era 5x cuadrada más 2x, ¿no? Y ya puse esa, ya terminé con esa derivada, ¿no? Bueno, con esa fórmula de esta derivada. Ahora más el seno de 5x cuadrada más 2x por la derivada con respecto a x de esta función, esta que tenemos aquí. Si ustedes observan, esta tiene la forma de la derivada con respecto a x de e a una función, ¿no? Donde u aquí, esa función es 3x, ¿no? Entonces, recuerden, la derivada de la exponencial a una función simplemente es la misma exponencial por la derivada de la función que carga la exponencial, ¿no? Con respecto a x. Entonces, ocupando ahora esta fórmula de aquí para nuestro ejemplo, pues ¿cómo quedaría? Pues simplemente quedaría multiplicado por e a la misma función, 3x, por la derivada de lo que carga la exponencial, ¿no? La derivada de 3x con respecto a x. Y entonces ya acabé ocupando esta fórmula. Ok, transcribo desde el principio. Y recuerden, hasta donde me vea una derivada, pues ahí me paro, ¿no? Y hago la operación. 3x por el coseno de 5x cuadrada más 2x. Ahora, aquí llego a la derivada con respecto a x de esta función, pero si ustedes observan, esta función es la suma de dos funciones, ¿no? ¿Cuál? La primera función es 5x cuadrada y la segunda función es 2x. Entonces la derivada de las
es la suma de las derivadas de cada una, ¿no? Por lo tanto, esto es, la derivada de la primera es 10x y más la derivada de la segunda es 2, ¿no? Esta parte pues ya en varios de los ejemplos ha aparecido esta expresión, por eso ya la paso, ¿no? Simplemente baja son 2 por 5 son 10 a la x2 menos 1 que es 1 y derivada de 2x con respecto a x. El 2 sale de la derivada, entonces me queda derivada de x con respecto a x que es 1, ¿no? Por eso me queda solamente el 2. Entonces ya voy aquí más el seno de 5x cuadrada más 2x. Entonces multiplicado por e a la 3x. Y la derivada de esto, pues si yo calculo la derivada, pues simplemente es 3, ¿no? El 3 sale de la derivada y me queda derivada de x con respecto a x, que es 1. Por lo tanto solamente me queda el 3. Y pues ya acabé porque ya no hay ya no aparece la derivada en ninguna fórmula. Entonces, si ustedes van viendo, pues al principio la derivada siempre va a quedar al principio, ¿no? Y en cada término, la derivada va a irse recorriendo hacia la derecha, la derecha, ¿no? Entonces igual aquí aparece, entonces voy recorriendo hacia la derecha y al final de cuentas cuando nosotros terminamos es cuando ya no aparece ningún término de derivación, ¿no? Entonces esto es simplemente acomodarlo para que se vea más bonito. Vamos a ponerlo así, 10x más 2 multiplicado por e a la 3x por el coseno de 5x cuadrada más 2x, ¿no? Más, ahora ya escribí este término, ahora me falta este, ¿no? Entonces este 3 pues lo ponemos primero, ¿no? 3 e a la 3x por el seno de 5x cuadrada más 2x. Y esta sería la derivada que nos están solicitando, ¿no? Esta expresión que tenemos aquí. Y por último, la nota tenemos dos, ¿no? Pero estos son rápidos. Los dos últimos. En los ejercicios también podemos encontrar, o en algunas ocasiones también podemos encontrar derivadas de los logaritmos, ¿no? Entonces, logaritmo, quiero calcular la derivada del logaritmo de esta función con respecto a x. Si ustedes observan, lo primero que pueden ver es que aquí es la derivada de una función, ¿no? Es la derivada de una función. Entonces, ¿cómo saber cuando ustedes pueden ocupar el derivado de una función o derivada de x? Es decir, van a encontrar que la derivada con respecto a x, lo apunto aquí, la derivada con respecto a x de logaritmo de x, esto es igual a 1 entre x, ¿no? Y encuentran otra función que dice que la derivada con respecto a x de el logaritmo de una función de x es 1 entre u por la derivada de u con respecto a x, ¿no? ¿Cómo diferenciar en esta parte o cualquier fórmula que cuando tienen x o cuando tienen x forzosamente tiene que salir solamente la x aquí, ¿no? Logaritmo tendría que ser logaritmo de x, es decir, ni x cuadrada ni 3x, específicamente x solamente. Entonces cuando ustedes no tienen esa forma, pues automáticamente entonces ven que todo esto se puede ver como una función de el logaritmo de u, donde u es una función de x, ¿no? Entonces x solamente es como tal cuando la fórmula aparece x solamente, ni 3x ni x cuadrada, x solamente. Entonces aquí pues no aparece el logaritmo, no es de x, ¿no? Sino es de 3x cuadrada más 6x más 1, por lo tanto tendríamos que ocupar esta fórmula de aquí, ¿no? Que es la que nosotros tenemos en nuestras operaciones. Si nosotros en el formulario vemos aquí la derivada del logaritmo de una función que depende de x es 1 entre la función por la derivada de la función con respecto a x, ¿no? Entonces esto sería, aquí la función tenemos que ocupar esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, en donde pues la función, aquí la función ¿cuánto vale?
para nuestro caso vale 3x cuadrada más 6x más 1, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula me dice que la derivada del logaritmo de una función que depende de x es 1 entre la función la función vale 3x cuadrada más 6x más 1 por la derivada con respecto a x de el argumento del logaritmo o la función del logaritmo, ¿no? Que sería 3x cuadrada más 6x más 1. Entonces esto es igual a este que tenemos aquí. Bueno, vamos a escribirlo así como tal, ¿no? 3x cuadrada más 6x más 1 más 1. A ver, déjelo escribirlo bien porque quedó muy mal escrito, ¿no? Entonces es 1 entre 3x cuadrada más 6x más 1 multiplicado por esta derivada, pero aquí tenemos la suma de varios términos, ¿no? La suma de varias funciones. Entonces pues simplemente lo que hacemos es la derivada del primer término es 6x, ¿no? La derivada del segundo término es 6, ¿no? Y la derivada del tercer término es 0, ¿no? Porque es la derivada de una constante, es 0. Entonces al final de cuentas, ¿qué me queda? Pues 6x más 6 dividido entre 3x cuadrada más 6x más 1. Y esta sería la derivada del logaritmo, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos con nuestro último ejemplo para que ya quede queden listos y puedan resolver la parte de sus ejercicios que tienen, ¿no? Entonces, lo que quiero es calcular la derivada de esta función del logaritmo de x cuadrada más 2x más 1, que está multiplicada por el coseno de 2x cuadrada más 3x, ¿no? Entonces lo mismo aquí, si ustedes observan, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poquito más interesante, ¿no? Vamos a ponerle aquí un 2, que es a lo mejor y alguna de las formas que pueden encontrar en sus ejercicios, ¿no? Si le ponemos un 2, entonces recuerden eso que es, simplemente vamos a reescribirla, ¿no? La derivada con respecto a x de el logaritmo de x cuadrada más 2x más 1 por el coseno de 2x cuadrada más 3x, y esto es igual al elevado al cuadrado, ¿no? Es lo que quiere decir este que tenemos aquí. Y aquí va, ahora sí, el corchete. Eso es lo que tenemos, ¿no? Que tenemos que hacer. Bueno, entonces observemos esto, ¿a qué se parece? Pues si nosotros observamos, esto se parece al producto de dos funciones, ¿no? La primera función es el logaritmo de x cuadrada más 2x más 1, y la otra función es el coseno de 2x cuadrada más 3x, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces ya tengo la derivada, veo que tengo un producto de funciones, ¿no? Entonces es la derivada de un producto de funciones, y esa ya la habíamos ocupado muchas veces, esta fórmula, que me dice que es la primera, que es el logaritmo, la primera función, que es x, que es el logaritmo de x cuadrada más 2x más 1, por la derivada con respecto a x de la segunda, que es el coseno de 2x cuadrada más 3x, y esto elevado al cuadrado, ¿no? Recuerden, la derivada de u por b con respecto a x es u por la derivada de b con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x.
ya voy aquí, la primera por la derivada de la segunda, es lo que estoy haciendo aquí. Ajá. Entonces ahora me falta este más la segunda, que es toda esta expresión, el coseno, vamos a ponerle paréntesis, el coseno de 2x cuadrada más 3x, ¿no? Y eso elevado al cuadrado por la derivada, ya puse la segunda derivada por la derivada, pero ya puse la segunda función por la derivada de la primera, ¿no? Que es la derivada con respecto a x de ¿qué? De la primera función, que es el logaritmo de x cuadrada más 2x más 1. Esto es con esa fórmula que tenemos aquí. Entonces pues simplemente pues hay que ir otra vez reescribimos logaritmo de x cuadrada más 2x más 1. Ahora sí, la derivada de esta función, la derivada de esto que tenemos aquí, pues si nosotros observamos esta parte de aquí, pues la podemos ver como la derivada de una función elevado a una potencia n, ¿no? En donde ahora la función que vamos a ver elevada a una potencia n es esta parte de aquí. Ajá. Es una función elevada a una potencia n, ¿no? Y la fórmula para la derivada de ese tipo de funciones es la potencia baja es 2 por la función coseno de 2x cuadrada más 3x elevado a la potencia n menos 1, 2 menos 1, que es 1. Entonces, pues como 2 menos 1 es 1, pues simplemente ya no lo ponemos aquí, ¿no? Aquí iría 1, ajá. Y multiplicado por la derivada de, recuerden, lo pongo aquí, la derivada de u a la n con respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x, ¿no? Ya tengo el 2, n a la menos 1, que es esto, la función elevado a la n menos 1, ajá, y ahora por la derivada de la función, ¿cuál era la función? Por la derivada con respecto a x de el coseno de 2x cuadrada más 3x, ¿no? Ajá, ya ocupé esta fórmula, pues entonces la borramos. Entonces ahora me sigo aquí, más voy aquí, coseno de 2x cuadrada más 3x, y todo esto era elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, por notación ya vamos a ponerle aquí, si esto es, recuerden, como todo esto va elevado al cuadrado, pues el coseno lo ponemos aquí, ¿no? El coseno cuadrado, para ya no estarle poniendo tantos corchetes. Por la derivada de el logaritmo de una función, ¿no? El logaritmo de una función, es decir, el logaritmo de una función, la derivada del logaritmo de una función, entonces recordemos que es, pues es 1. Vamos a ponerlo aquí, x cuadrada más 2x más 1, ¿no? Es 1 entre la función multiplicado, recuerden, la derivada del logaritmo de u con respecto a x es 1 en u por la derivada de u con respecto a x, ¿no? O en otras formas sería la derivada de u con respecto a x y todo esto dividido entre 1, es exactamente lo mismo. Aquí ya ponemos la parte de u, entonces me falta arriba la derivada con respecto a x de ¿qué? Del argumento del logaritmo, ¿no? Que es x cuadrada más 2x más 1. Entonces ahora sí volvemos a reescribir y hacer las operaciones que tengamos que hacer, ¿no? La derivada del logaritmo es, no, aquí ya empezamos, no tenemos ninguna derivada, ¿no?
que ya estaba viendo hasta acá, pero copiamos otra vez. Entonces es logaritmo de x cuadrada más 2x más 1 multiplicado por 2 coseno de 2x cuadrada más 3x. Ahora sí, llegamos aquí, la derivada del coseno, el coseno de una función, de acuerdo a la derivada del coseno de una función. ¿Cuál es? La derivada del coseno de una función, el coseno de una función es menos seno de la misma función por la derivada de la función con respecto a x, ¿no? Lo ponemos aquí. Aquí que lo vamos a ocupar, ¿no? La derivada del coseno de una función con respecto a x es igual al menos seno de la misma función por la derivada de la función con respecto a x. Entonces estamos aquí, ¿no? Aquí la función es 2x cuadrada más 3x. Entonces la derivada de esto, pues ocupando la fórmula, es menos el seno de la misma función, que es 2x cuadrada más 3x, multiplicado por la derivada con respecto a x de la función o del argumento, que es 2x cuadrada más 3, ¿no? Entonces aquí es más, a partir de esta cosa, más el coseno cuadrado de 2x cuadrada más 3x multiplicado por la derivada esta de aquí. Bueno, simplemente aquí ponemos la derivada de esto, pues es la derivada de la suma de tres términos, ¿no? Que sería la suma de las derivadas. Entonces es la derivada del primero, que sería 2x, más la derivada del segundo, que sería 2, más la derivada del tercero, que es 0, ¿no? Entonces ya no lo ponemos aquí. Bueno, más 0 vamos a ponerle. Y todo esto dividido entre x cuadrada más 2x más 1, ¿no? Entonces simplemente, pues ya casi acabé. Nada más hay que hacer una derivada más, ¿no? Que eso está muy sencilla. Entonces apuntamos otra vez. Logaritmo de 3x cuadrada más 2x más 1 multiplicado por 2 coseno de 2x cuadrada más 3x por menos seno de 2 menos seno de 2x cuadrada más 3x, ¿no? Ahora sí, la derivada de esta función, pues es una suma de funciones, ¿no? Entonces la suma de las derivadas. Entonces al hacer esta derivada, pues simplemente es, aquí me queda 4x. Esta es la derivada de una constante, pues es 0, ¿no? Entonces simplemente me queda 4x. Ahora más el coseno cuadrado de 2x cuadrada más 3x multiplicado por 2x más 2 y dividido entre, vamos a dividirlo entre x cuadrada más 2x más 1, ¿no? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es pues ya simplificar, ¿no? Ok, como todos estos son términos que están multiplicando, este es el único que tiene menos, entonces este menos pues lo ponemos afuera, en principio del todo este término, ¿no? De todo este sumando que tenemos aquí. Entonces quedaría menos, también ponemos este menos que está aquí, ponemos este 2 que está aquí y este 4x, ¿no? Entonces multiplicamos este 2 por el 4x, quedaría menos y quedaría 8x ajá, 8x logaritmo de x cuadrada más 2x más 1 por el coseno de 2x cuadrada más 3x por el seno de 2x cuadrada más 3x, ¿no? Este 4 ya lo multipliqué, más
Ahora simplemente ponemos esta parte al inicio, ¿no? El 2x más 2, 2x más 2 multiplicado por el coseno cuadrado de 2x cuadrada más 3x, ¿no? Y esto tendría que ir dividido entre x cuadrada más 2x más 1. Y esta sería, ahora sí, esta sería la derivada que me están pidiendo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues simplemente hay que ir analizando desde un principio a qué se parece la expresión que nosotros tenemos. Y ya que identificamos a qué se parece la expresión, pues identificamos con qué fórmula la vamos a resolver, ¿no? Y vamos poniendo los términos de cada fórmula. Ok, entonces ya que tenemos eso, pues entonces vamos resolviendo las derivadas dentro las derivadas que nos van apareciendo al ir utilizando cada fórmula, ¿no? Entonces el problema se acaba hasta que pues simplemente ya no tenemos ninguna derivada en toda la expresión que nosotros tenemos. Bueno, pues espero que con esto se haya entendido ejemplos de cómo calcular utilizando las reglas de derivación o las fórmulas, utilizando esas reglas de derivación, pues cómo hacer o calcular las derivadas, ¿no? Entonces nos vemos en una nueva clase y pues cuídense mucho, ánimo, bye.